Hermanos, Dios los bendiga. Una bendición nuevamente hoy estar reunidos. Cada vez más es un gozo, cada vez más es una felicidad poder estar conectados, pendientes de aquella palabra que Dios va a entregar a la vida de cada uno de nosotros. Hoy en esta noche vamos a disponer nuestro corazón, vamos a orar, vamos a pedirle al Padre que sea Él a través de su Santo Espíritu hablando esta noche en nuestras vidas. Ahí donde tú estás, simplemente dispón tu corazón y permítele al Señor conocer lo que hay en tu corazón para que Él pueda entrar en Él y para que Él pueda reinar esta noche en todo tu ser, a través de la palabra y pueda con su palabra, pueda orar de una manera sobrenatural a tu vida y pueda transformar y cambiar y renovar todo tu ser. Amado Padre Santo de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, Padre bueno, bondadoso, te damos honra, gloria, alabanza, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor y mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te alabamos, te exaltamos. Honor, gloria, honra, alabanza a ti, Señor, te damos, mi Señor, mi Rey, mi Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Pedimos tu presencia, Señor, en este lugar. Pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, faltas, luchas, debilidades, por todas aquellas cosas, Señor Dios, que delante de tu presencia, Dios, hemos pecado ante ti, Señor. Te pedimos que esta noche, mi Señor amado Rey, tu Santo Espíritu sea tomando control, Señor, de la boca de este tu siervo, y sea Él quien hable a través de él, Señor amado Dios. Y sea esa palabra llegando a los corazones de todos los que hoy en sus hogares, en los lugares donde hoy se encuentran mirando esta predicación, Señor amado Dios. Tu Santo Espíritu los alcance, los toque, Señor amado Dios, los llene con tu palabra, Dios, y transforme sus vidas, Señor, a través de este mensaje que vas a entregar. Tanto a ellos como a aquellos que van, Señor, a recibir el compartir de este mensaje, Señor, por parte de los hermanos que les van a enviar, Señor, y van a compartir. Ahora te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos esta noche a ver un temita. Quiero que allí donde están, lápiz y papel, para que ustedes puedan copiar y puedan tener claridad de lo que quiere Dios hablar en esta noche. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Santiago, capítulo 2, verso 20. Santiago, verso 2. Santiago capítulo 2, perdón, Santiago capítulo 2, verso 20. Sí. Libro de Santiago capítulo 2, verso 20 al 26. 20 al 26. Y nos dice la palabra del Señor en esta noche. Dice la palabra del Señor así de esta manera. Mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, mis hermanos, antes de ver lo que Dios nos quiere hablar hoy, vamos a copiar el título que el Señor le ha regalado a este mensaje. Y el título dice, tu disposición te lleva a tu bendición. Tu disposición te lleva a tu bendición. Así dice el título del mensaje. Tu disposición te lleva a tu bendición. Y aquí estamos viendo en el libro de Santiago es cómo a punto de preguntas son confrontados y dice, más quieres 20, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, quiere tener la certeza de eso, quiere saber que es verdad eso. Entonces le pone el ejemplo y dice, ¿acaso no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac, que ya lo vimos la vez pasada, lo vimos, fue la predicación que hablamos, sobre el altar? Y le dice, ¿no ves que la fe?
actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por esta iglesia. ¿Dónde se perfeccionó la fe? ¿Dónde fue completa la fe? En las obras, dice, y que la fe se perfeccionó por las obras. O sea que, ¿qué iglesia? O sea que no basta solamente con decir que tenemos fe. No, no, no. No hay una perfección de un milagro completo, no hay una perfección de un total recibir si realmente no hemos puesto por obra lo que nosotros creemos. Entonces, por eso nos confronta aquí la palabra y nos sale, nos dice eso. Y nos dice es, no ves pues que la fe actuó. ¿Dónde actuó? ¿Cuándo actuó? Dice, actuó juntamente, ligada, pegada, unida. Actuó juntamente dice, con sus obras. Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Dónde estuvo la perfección de la fe? ¿Dónde la fe fue perfecta? ¿Dónde la fe se dio cumplimiento? ¿Dónde la fe dio el resultado que se esperaba? ¿Dónde la fe se volvió veraz? ¿Dónde la fe mostró realmente el fruto de lo que se creía? Cuando fue ligada juntamente, fue ligada y pegada a la obra. ¿A qué me llama esto el Señor? Y me dice esto. No basta solamente en que tú creas o que tú digas con tu boca que tú crees o aunque tu corazón lo crea, si no lo pones por obra, si no lo pones por obra. Fe sola va muerta, ojo, no tiene vida, fe sola. No basta solo en que tú creas en lo que estás creyendo, no basta solo que tú digas en el nombre de Jesús y que porque lo dice en el nombre de Jesús se va a volver realidad y se va a volver cierto, porque entonces porque Dios está hablando en su palabra y Dios nos está enseñando eso se vuelve cierto en ese nombre. ¿Cuándo? Tiene algunos, ¿cuándo? O sea, cuando pones por obra lo que crees, cuando avanzas hacia lo que crees, cuando te destinas a empezar a trabajar, a buscar, a luchar, a sembrar hacia lo que crees, cuando empiezas a indagar a lo que crees, cuando vas en busca de lo que crees, ahí se pone un milagro perfecto, ahí hay una perfección de tu fe. Ojo, iglesia, no hay perfección de fe si no va ligado a las obras. Las obras deben ir juntamente con lo que yo creo. De resto, la fe estaría muerta. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor es claro con esto y entonces nos habla y nos dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió entonces la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces aclara y dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dios lo llamó a que él cumpliera un propósito, Dios lo llamó a que él, Dios lo llamó a prueba y cuando él pasó la prueba fue donde realmente fue visto con ojos de Dios, donde Dios le dijo él mismo y le dice, que ha visto que es temeroso de Dios. Nosotros tenemos que poner por obra lo que nosotros creemos, declaramos, hablamos. Uno normalmente ve mucha gente diciendo con su boca muchas cosas. Uno ve hermanos en Cristo y uno lo ve diciendo que van a obtener esto y que van a tener esto y lo dicen y lo declaran en el nombre de Jesús. Y no está mal que lo declaren. Lo que está mal es que no lo pongan por obra. Lo que está mal es que simplemente se queden con su boca diciéndolo. Eso es como cuando en un tiempo atrás, en otro tiempo de liderazgo antes de ser cristianos, repetíamos 1000 veces Jesús y creíamos que por eso si cuando el diablo te tentare, le diré 1000 veces que no te tiente, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces. No por decir 1000 veces Jesús, el diablo dejará de tentarme. No, no porque yo diga con mi boca, iglesia, que tengo fe en algo, se hará realidad. No. Se perfecciona tu fe cuando tú trabajas en eso,
Cuando tú empiezas a poner por obra y empiezas a trabajar en esa parte, ahí se vuelve perfección, ahí se convierte en milagro. Tenlo muy claro, ahí se convierte en milagro. Entonces, claro, dice la palabra de aquí más 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente, lo aclara, dice, y no solamente por la fe. ¿Dónde recibió la justicia? ¿Dónde fue justificado? ¿Dónde fue llamado recto? ¿Dónde fue llamado íntegro? ¿Dónde fue llamado amigo de Dios? Cuando verdaderamente actuó en lo que creía. El primer creer era creer en Dios. El primer creer era creer en que Dios tenía el poder. El primer creer era creer en lo que Dios le había dicho. El primer creer era no olvidar lo que Dios le había dicho. El primer creer era que todo lo que hizo lo hizo moviéndose en lo que tenía estipulado y guardado en su corazón de lo que Dios le había hablado, de lo que Dios ya le había dicho, de ese amor que él tenía por Dios, de eso que él creía en Dios, de cómo él creía en Dios. Lo puso por obra porque sabía que Dios no le iba a fallar. Lo puso por obra, ¿por qué razón? Porque sabía que no era Isaac, el hombre escogido para morir por una humanidad. No, no, no. Que no era que ese pacto con sangre no era Isaac quien lo iba a hacer. No, el pacto con sangre lo iba a hacer un hombre llamado Jesucristo de Nazaret. Ese es el Salvador del mundo. Lo puso por obra porque ya Dios le había dicho que a través de su simiente entonces habría grandes naciones lo adorarían al Señor. Entonces Abraham ya sabía, Abraham no había olvidado la promesa, que fue la predicación anterior, a los que estuvieron en la predicación. Entonces iglesia, por eso él actuó tranquilamente, por eso simplemente amarró a su hijo y lo puso en el altar para sacrificio y estaba decidido a matarlo. Pero él tenía claro lo que Dios le había dicho, él no había olvidado lo que Dios le había dicho. Por eso no tenía miedo de hacerlo, no. Y es más, yo le voy a compartir algo más ahí, saliéndome ya del tema, porque esa fue la predicación anterior. Aún yo digo que si Abraham hubiera matado con el cuchillo, en las veces tan rápido que alzó el cuchillo para degollar a su hijo, si lo hubiera matado, Dios mismo le hubiera devuelto la vida inmediatamente. Porque no era ese el ser escogido para que viniera y muriera para la humanidad. No era ese el hombre. Isaac no era el hombre con el cual Dios pactaría con sangre, no. Quien pactó con sangre fue el mismo Jesucristo. Él fue el que pactó con sangre, Él es el Salvador del mundo. Entonces, iglesia, miremos algo más y dice la palabra de Dios. Por eso ve que Abraham simplemente se movió tranquilamente y por eso dice la palabra de Dios que fue justificado. ¿Por qué? Por lo que hizo, por el trabajo que se tomó, por ir hasta el lugar, por mirar el lugar donde iba a ir, aunque él tenía en el corazón. Abraham antes de ir simplemente le pudo haber dicho a Dios, Dios, ¿para qué yo voy a ir hasta por allá si vos mismo sabés que vos me dijiste a mí que a través de Isaac sería a través de mi simiente como las estrellas del mar sería la gente, las naciones que te adorarían, Señor? Entonces yo tengo claro que no es Isaac, no es mío. ¿Para qué me vas a hacer ir hasta por allá? Ahora, iglesia, esto es lo que Dios me está enseñando hoy. Dios me dice es que, ¿qué? Dios me dice que si no hay obras, que la fe se perfecciona por las obras. Te lo empiezo a aclarar, iglesia, y te lo digo. Si estás creyendo en algo, pero no estás trabajando en algo, tu fe está muerta, iglesia. De una vez te lo digo y te doy la mala noticia. Y te doy la buena noticia, la siguiente es, si Dios te está hablando hoy, quiere decir que Dios te está desparalizando, porque entonces estás ahí estático, quieto, estás ahí esperando que Dios obre, pero Dios te está llamando y te está hablando y te está diciendo, qué hubo pues, actúe pues, es que es por obra, lo quiero ver trabajando en esa parte, lo quiero ver luchando grandemente, lo quiero ver por las obras trabajando en lo que usted cree, para que se perfeccione la fe que usted tiene, para que se convierta realmente en un milagro. Entonces dice también, vosotros veis pues que el hombre fue justificado por las obras y no solamente por la fe. 24. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. 26. Porque como el cuerpo sin espíritu, oh iglesia, sin espíritu está muerto, así también, lo mismo iglesia, la fe sin obras está muerta. Van junticas, van ligadas, van unidas, van pegadas. No lo olvide. Nada de lo que usted crea, si no lo pone por obras, se le va a volver realidad. Nada de lo que usted crea, si no lo pone por obras, se le va a volver realidad. Se vuelve realidad lo que usted cree
Cuando la fe que usted tiene, cuando usted pone por obra y trabaja en lo que usted cree, entonces Dios perfeccionará la fe, las obras que está haciendo, unida y lo ligará a su fe. Y eso le dará una bendición. Ahora, iglesia, cuando el Señor me habla algo como esto, yo quiero que miremos algo de un tema del cual vamos a hablar hoy. El título del mensaje para los que acabaron de conectarse dice: tu disposición te lleva a tu bendición. Tu disposición te lleva a tu bendición. Quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 17, verso del 11 al 19. Libro de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Recuerda, iglesia, la fe sin obras está muerta. La fe se perfecciona a través de las obras. Lucas capítulo 17, verso 11 al 19. Y nos dice la palabra del Señor. Vamos a mirar esta historia que Dios nos quiere contar en cuanto a lo que estamos viendo hoy. Ojo, téngalo claro, ojo, téngalo claro. La fe sin obras está muerta. Sí. La fe sin obras está muerta. Entonces dice algo. Ahí en la pantalla tú lo puedes ver. Tu disposición te lleva a tu bendición. Mira, iglesia, algo. Vamos a libro de Lucas capítulo 17, verso 11. Y vamos a mirar ese ejemplo de la fe sin obras. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Me detengo un momento ahí y le quiero explicar para que vamos caminando a medida de lo que el Señor nos va enseñando. Entonces dice la palabra del Señor, dice algo, y dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Los leprosos, junto con los ciegos, ellos vivían, ellos eran expulsados de entre la comunidad. Ellos no podían convivir más en la comunidad. Ni los ciegos, ni los discapacitados, ni los paralíticos, ni nadie de estas personas que tuvieran enfermedades físicas podía convivir entre la comunidad. Eran desechados. Los leprosos eran metidos por allá en las afueras de la ciudad, casi que en cavernas, en cuevas, para que no contagiaran a nadie. Le voy a hablar un poquitico sobre la lepra con el fin de que usted pueda entender lo que Dios le quería hablar. El leproso estaba totalmente desechado. El leproso ya no era un ser que diera una bendición o que sirviera ante la comunidad. Desplazado, desechado, ya no servía, era inservible ante la humanidad. Dejaba de ser, dejaba de tener un valor ante la humanidad. Eran prácticamente mandados a morir a las afueras de la ciudad. Entonces, dice la palabra del Señor aquí en 17:11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar a una aldea, miren que estaba en las entradas, en las afueritas, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos. O sea, no se le arrimaron.
sabía que no podían arrimarse a ninguna persona porque contagiaban a la persona. Él dice que se pararon desde lejos. Ahora, 13. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí vamos a empezar a mirar cositas, iglesia. La una es que ellos estaban en las afueras. O sea, Jesús iba entrando y se los encontró, porque ellos estaban en las afueras de la ciudad. Dice la palabra de Dios eso. Dice entonces que va entrando y ellos le salen al encuentro, pero ellos no se acercan a Jesús. ¿Qué tienen conciencia? Ellos tienen conciencia de que ellos no pueden arrimarse a nadie porque entonces contagiaban a alguien. Es más, cuentan las historias, dice que ellos cuando caminaban entre la gente, ellos tenían todo el tiempo que hablar y decir, soy leproso, soy leproso, soy leproso, soy leproso, para que la gente le fuera abriendo campo y la gente pudiera ir, y ellos pudieran ir pasando, pasando sin tocar y contaminar absolutamente a nadie. Triste, triste eso. Y entonces dice la palabra de Dios, algo aquí me muestra, me dice cuando Jesús, dice que cuando ellos oyen, sí, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuándo lo hicieron? 12. Y al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos. Para ellos salir al encuentro tiene que ser, lo escucharon o lo vieron. Una de las dos. Y empiece a relacionarlo con su vida y con mi vida. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro. Si ellos estaban en las afueras de la ciudad, si ellos no podían estar en medio de donde estaba Jesús, ¿cómo sabían ellos que Jesús era maestro? Mira algo más de este 13. Ten misericordia de nosotros. ¿Quién era Jesús para ellos? ¿Cómo le piden misericordia a alguien que no conocían? ¿Cierto? Ahora hay algo, iglesia. Quiere decir que aunque ellos estaban ahí, la fama de Jesús se había repartido y ellos entonces ya habían oído de Jesús. ¿Lo habían visto actuar? No. ¿Por qué no? Porque ellos no podían estar donde estaba Jesús. Ellos estaban aislados de la comunidad. Quiere decir que se movieron con base a lo que oyeron. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. Se despierta el oír a través de la palabra. A ellos se les despertó el oír a través de que escucharon de Jesús. Algo habían escuchado de Jesús. Para pedirle misericordia quiere decir que ya habían escuchado que había un hombre llamado Jesús de Nazaret, que era Salvador, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, así como usted y yo, que escuchamos que hay un hombre llamado Jesús de Nazaret y que un día decidimos entregarle la vida a nosotros a ese Jesús de Nazaret y seguir a ese Jesús de Nazaret y creerle a ese Jesús de Nazaret y depositar nuestra confianza a ese Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Por lo que oímos. ¿Hemos visto a Jesús físicamente? No. ¿Hemos visto a Jesús actuar? Sí. Nosotros somos testigos de milagros, señales que ha dado el Señor Jesús. Sí. ¿Eran ellos testigos de lo que Jesús había hecho, los leprosos? No. ¿Eran ellos hijos de Dios? No. Ellos estaban en ese momento diciéndole a Jesús, ten misericordia de nosotros, y estaban dándole un nombre a alguien que ya no conocían, solo porque de él habían oído. Entonces aquí empiezan ellos a mover algo. Aquí estábamos hablando ahorita de la fe sin obras. ¿Dónde empieza la fe? La fe empieza en el oír. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. No es que la fe viene por el oír la palabra, no. Escuche, léalo bien. La fe viene por el oír y el oír, o sea, se despierta el oír por la palabra. Cuando tú escuchas
Ahí es donde se despierta. Cuando tú realmente escuchas. Ojo, iglesia, cuando tú realmente escuchas. Hay mucha gente que ha oído de Jesús, pero no tiene la fe. Porque no se ha despertado el oír. Porque no han oído atentamente la voz de Dios. Cuando tú escuchas atentamente la voz del Señor y pones por obra lo que el Señor te manda a hacer, entonces tú podrás ya no solamente oír, sino ver lo que al que oíste, le creíste y sin verlo lo pusiste por fe, lo pusiste por obra, porque si tú lo hiciste al ponerlo por obra, quiere decir que lo primero que llevas es la fe. Cuando tú haces algo porque escuchas la palabra de Dios y escuchas lo que el Señor te está hablando esta noche, por ejemplo, y tú lo pones por obra, hay una cosa que ya está dentro de ti, se llama fe. Porque si no tuvieras fe, no hubieras decidido ponerlo por obra. Pongo ejemplos naturales. Tú pones un negocio, si Dios te lo habló, de que coloques un negocio por fe, sabiendo que el negocio va a fructificar, tú no lo sabes, pero tú estás creyendo que si viene de parte de Dios, el negocio va a fructificar. Entonces tú estás haciendo una inversión por haber oído del Señor, haber oído lo que el Señor te mandó a ti, pero necesitas ponerlo por obra. Y así cada área de tu vida, y así cada cosa de tu vida. Ahora, iglesia, cuando dice la palabra de Dios y dice, y al entrar en el 12, y al entrar a una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos. Empecemos. Ellos al salir al encuentro que nos dice la palabra, qué era lo que sí llevaban? Llevaban fe. Porque si no hubieran tenido fe, ellos ni siquiera se hubieran asomado. Ellos hubieran quedado en sus cuevas, donde estaban guardados. Si ellos no hubieran creído en un hombre que hacía milagros, ellos no hubieran salido del lugar. No hubieran salido al encuentro, a encontrarse con Jesús. Mire pues, ¿qué era lo primero que ellos llevaban? Fe. ¿Qué sí había en ellos? Fe. Entonces aquí a usted le queda claro, empieza a quedarle claro. Ellos ya tenían fe, pero ya tenían el milagro. No. Entonces no, se da cuenta que no es por tener fe que yo tengo milagro. Eso hace parte del milagro. Porque también si no tengo fe, no me muevo, no actúo. Yo me muevo por fe, usted se mueve por fe. Pero usted se da cuenta realmente que usted tiene fe cuando usted se mueve. Cuando usted se queda en espera de que las cosas pasan, hay una cosa que el pueblo de Dios se quedó en espera y pasó, pero que nunca más volverá a pasar. Aún que volveremos a comer de eso, pero cuando estemos en el reino de Dios con él. Y se llama maná. El pueblo de Dios sin moverse y Dios los alimentó con maná. Ellos no tuvieron que hacer nada. ¿Por qué los alimentó con maná? Porque estaban en el desierto, en un lugar donde no hay sembrado, donde no hay nada para comer, donde no hay agua, donde no hay nada. Ellos estaban ahí a disposición del Señor, a lo que el Señor hiciera con ellos. Así está usted y yo cuando pasamos por un desierto, cuando Dios nos mete a un desierto, donde nosotros no vemos la salida y donde nosotros no vemos por dónde vamos a recibir lo que estamos anhelando. Pero ese es el buen momento. Por eso decimos, no hay mejor momento que pasar por el desierto, porque en el desierto es donde estamos a disposición del Señor y es donde tenemos encuentro realmente con el Señor. Es en el desierto donde nos damos cuenta cómo Él nos alimenta, donde aprendemos a valorar, donde conocemos que donde no había, el Señor trajo a nuestra vida. De donde no había, Él proveyó. De donde no existía, Él proveyó. De donde no había cómo. Para que nada, hay momentos donde usted pasa por el desierto, o sea, donde su capacidad ya no le sirve de nada, donde su intelecto no le sirve de nada. Ahí es donde usted, lo que usted es, las grandes cantidades de dinero que usted tiene, los grandes títulos que usted tiene, no le sirven de nada.
Ahí es donde está en el desierto, donde para nada lo natural le puede servir. Y solamente usted entra en una dependencia totalmente de lo que Dios haga con usted. Con dinero, con mucho, con poco, con títulos o sin títulos. El mejor momento de encontrarse en la presencia de Dios es en el desierto, iglesia. Ahí es donde usted verá a Dios moverse a su favor. Entonces dice la palabra de Dios, volviendo al tema, dice la palabra del Señor, y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Ojo, iglesia, el primer paso es que salen del lugar, van al encuentro, movidos por su fe. El segundo paso que ellos hacen, iglesia, es que ellos hacen una petición, un clamor a Dios. Está el segundo paso. Entonces aquí estamos mirando los pasitos de fe. ¿Sí? Que nosotros creemos que simplemente es creer y no, no, no. O sea, el Señor hoy nuevamente nos está sacudiendo un poquito hoy para que el Señor diga, tan lindos, tan bellos, tan hermosos, como están esperando que yo haga. Pero ellos están quietos, estáticos, esperando que yo haga. Y yo hoy les voy a hablar a través de mi palabra y a través del siervo les voy a decir que les toca poner muchas cositas de lo que creen por obra. Primer paso es que salen al encuentro movidos por su fe. Segundo paso es que ellos hacen un clamor al Señor. Tercer paso es que hacen un reconocimiento de lo que sé. ¿Cómo lo llaman? Le dicen, maestro. ¿Cómo sabían ellos que era maestro? ¿Cómo sabían si ellos no estaban en las predicaciones que él daba? ¿Cómo sabían si ellos no se podían mover del lugar? No diría, hoy, por Dios. Quiere decir que todo lo que ellos estaban hablando, declarando, era de lo que habían oído de él. Mire pues, tenían fe y mucha, y mucha. Porque estaban actuando con todo. Con su cuerpo estaban actuando, salieron al encuentro. Con su corazón estaban actuando, pues le estaban reverenciando y lo estaban honrando. Con su alma estaban haciendo una plegaria de misericordia. ¿A quién? A quienes sabían y a quien conocían que tenía el poder y que era hijo de Dios y que tenía el poder de sanarlos. Mira algunos pasos de los que nosotros olvidamos muchas veces y creemos que solamente es decir que tengo fe. Yo tengo fe. Ah, sí, yo tengo fe que eso va a pasar. Ah, sí, yo tengo fe. Y aquí es donde va la pregunta. Ah, bueno, listo, qué rico, usted tiene fe. ¿Y usted qué está haciendo con esa fe? No, estoy esperando. Ah, no, se va a quedar esperando y va a morir esperando. Porque la palabra lo dice. La fe sin obras está muerta. Porque la palabra lo dice. Porque la fe con las obras se perfecciona la fe. La fe se perfecciona en las obras, iglesia. Entonces dice la palabra de Dios aquí. Y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Quiénes eran estos? Hombres leprosos. Le quiero contar rápidamente algo más. Quiero que pongan separado porque vamos a volver allí y quiero que vayamos al libro de Levíticos, capítulo 14, verso 1. 14, verso 1. Vamos a leer unos poquitos versículos bíblicos de aquí, los versículos, algunos versículos, como para tener una noción de cuál era el proceso de aquel que era sanado, aquel que era limpio de la lepra. No los vamos a leer todos, usted los puede leer en casa. Todo el capítulo 14 va hasta el versículo 57. No nos daría el tiempo. Vamos a leer alguna parte para tener una noción de cuando una persona, de cuál era el proceso en el que entraba una persona que era sanado de la lepra. Recuerde lo que le expliqué. Eran expulsados de la comunidad, que eran inservibles ante la humanidad, pero cuando ya eran sanados, ¿cómo podían ellos volver nuevamente a la comunidad? ¿Cómo podían volver a estar dentro de la comunidad si ya la comunidad sabía que ellos eran leprosos? Llévelo a casos como nosotros. Casos como nosotros son aquellas veces que cómo podemos volver y nos podemos filtrar nosotros en medio de la comunidad cuando hemos salido del pecado de donde estábamos y el mundo nos conoció como eso.
Mi caso que fui un alcohólico, por ejemplo, rechazado por muchos como tal, ¿cómo volvía yo a la comunidad? ¿Cómo hacía que la comunidad creyera que Dios me había rescatado a mí del alcoholismo? Entonces, mire algo, iglesia, eso es una lepra, iglesia. Lepra es todo aquello que te aparta de Dios, lepra es todo aquello que te contamina, te destruye y te mantiene alejado del mundo, de la humanidad, especialmente también, principalmente, de Dios. Y eso son lepras en la vida de nosotros. Aquello que realmente cada vez nos destruye más y más y más. Solo tú sabes cuál es la lepra que hay en ti. ¿Qué lepra hay en tu vida? ¿Cuál es la lepra espiritual que hay en tu vida? Un rencor es una lepra. Un odio es una lepra. Una envidia es una lepra. Un juzgar es una lepra. Unos celos es una lepra. Hay muchas cosas, iglesia, que son lepra en la vida de nosotros. Un pecado, cual sea, es una lepra. Entonces dice, nos cuenta Levíticos, capítulo 14, nos cuenta, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley, ojo, para el leproso, ¿cuándo? Cuando se limpiare. Téngalo claro para poder que usted me entienda la otra parte. Esta será la ley cuando se limpiare, no, solo cuando se limpiare. O sea, esto es lo que se va a hacer cuando ya esté limpio de lepra. Será traído al sacerdote. O sea, era este hombre, el sacerdote, el que lo miraba, lo revisaba y era el que daba el visto bueno que ya podía pertenecer y podía estar nuevamente entre la comunidad. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento, o sea, el sacerdote, y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se tomen para el que se para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Mire qué proceso, pues. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7.º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, las cejas de sus ojos y todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Mire pues, el día 8 tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová el que se ha de limpiar con aquellas cosas, a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué, qué trabajo tan difícil? Para ver una aceptación, para ver una aceptación. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por culpa en el log del aceite y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. 13. Y degollará el cordero en lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto. En lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Santo y poderoso Dios. Qué proceso tan largo, tan complicado, ¿cierto, iglesia? Le voy a leer algunos más. Asimismo, el sacerdote 15 tomará el lodo del aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene su mano izquierda, y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha que se purifica, sobre el pulgar su mano derecha y sobre el pulgar su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Lee uno más y ya usted lee el resto, son 57 versículos que habla sobre eso. 18. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Vamos a dejar ahí esta parte.
Ya sabemos la situación difícil por la que vivía la persona que era leproso. Ya sabemos la situación difícil por la que tenía que pasar para volver a ser aceptado. Todas las cosas por obras que tenía que hacer. Naturalmente, avecillas del campo y la una muerta, la otra viva, esta la volará, esta la dejará volar y con esta se bañará. Y bueno, un montón de un proceso bastante largo, bastante delicado que tenía que hacer. Entonces miremos, iglesia, cuando nosotros volvamos nuevamente donde estábamos, miremos con Jesucristo, qué hermoso es Jesús. En Lucas 11, 17, 11 estamos leyendo, y ahora sí, entendiendo ya lo que es la lepra, vamos viendo lo que es. Mira, iglesia, si nosotros vamos a mirar la lepra, que en este momento no se puede existir en este año 2020, pero aún es poco común, hay una cosa que sí está dentro de nosotros y se llama lepra también, es la lepra espiritual, la que está dentro de nosotros. Es aquella que nos aparta tanto de Dios como de la comunidad. Es aquella que nos hace indignos de muchas cosas. Indignos ante la humanidad, indignos ante Dios. Pero hay un Dios lindo y hermoso que cuando nosotros lo buscamos y vamos a Él, después de haber oído de Él y conocer de Él, entonces Él tiene una sanidad para tu vida. Define esta noche ahí en tu cuaderno, coloca en letra grande y define cuál es tu lepra. ¿Qué es aquello que tú debes buscar al Señor? ¿Qué es aquello que tú debes salir de la cueva? ¿Por qué te lo digo así de la cueva? Porque los leprosos estaban encuevados con el fin de que la gente ni se contagiara de lo que ellos tenían, ni los vieran. Ellos sentían dolor, ellos sentían vergüenza, ellos se sentían, porque la lepra iba tumbando partes de su cuerpo. O sea, ellos iban ya sintiendo una vergüenza ante la gente, dejarse ver de la gente, y cómo estaban destruidos, cómo físicamente estaban destruidos. Así pasa muchas veces entre tú y yo. Esa lepra de pecado que está en tu vida, de la cual tú y yo nos podemos esconder y no salir de una cueva. Y hoy Jesús te dice, sal de esa cueva. Sal de esa cueva porque yo vengo a tu presencia. Hoy es esa noche donde el Señor está llegando a tu presencia. Copia ahí en letra grande y di, Señor, sí, la lepra que hay dentro de mí es esta. Es este odio que mantengo, Señor, es este pecado, es esta masturbación, Señor, la lepra que yo tengo dentro de mí, Señor, es este adulterio, la lepra que tengo dentro de mí, Señor, es que soy juzgador, Señor, soy envidioso, Señor, soy mentiroso, soy falso, Señor, Señor, soy testigo de algo que no vi y lo hablo abiertamente, Señor, eh, soy asesino, Señor, quito vidas y quito honras, dígale al Señor, cópielo ahí en su cuaderno, solo usted lo sabe para que hoy al terminar este servicio podamos hablar con el Señor y le podamos decir, Señor, o sea, ten misericordia de nosotros, igual que le dijeron los leprosos, ten misericordia de nosotros, Señor Dios. Y Él pueda enviarnos a lo que tenemos que hacer y nosotros podamos colocar por proceso lo que haya que hacer. Recuerda, iglesia, la fe sin obras está muerta y la fe se perfecciona en las obras. Ahí es donde se perfecciona, ¿cierto? Miremos algo y quiero que este 14, a partir de hoy, 11-14, empecemos a mirarlo, porque aquí quiero darle una explicación para que usted pueda comprender muchas cosas y pueda ir mucho más allá de lo que Dios quiere. Usted y yo somos las personas elegidas que Dios escogió y aún a los que usted le va a compartir este mensaje. Seremos las personas escogidas a las cuales Dios quiere hablarnos esta noche, de los cuales Dios quiere limpiarnos esta noche. Es muy importante que nosotros estemos muy pendientes de qué Dios nos viene hablando. Es muy triste, hablábamos en una reunión de pastores, cómo ver la gente, cómo ver los mismos hermanos en Cristo. Ojo, dicen hermanos en Cristo, cómo ver en los tiempos como estos, donde estamos en un encierro porque una pandemia nos ha encerrado, pero cómo por el hecho de no estarnos congregando, mucha gente se ha venido apartando del Señor. Mucha gente ya no se quiere conectar a escuchar la palabra de Dios. Mucha gente ha perdido su fe, mucha gente ha dejado de ser ese adorador delante del Señor, de ser ese buscador del Señor. Mucha gente ya no quiere y supuestamente le voy a contar, es un error grande de decir, no, yo después la escucho, eso queda grabado. Ahí donde entra a actuar el enemigo y le digo realmente, si usted no la escucha en el momento en que el Espíritu de Dios le coloca que escuche la predicación y el mensaje, luego no la escuchará. Iglesia, luego no la escuchará. Porque ya no sentirá que es el momento exacto para hacerlo, no. Entonces,
dirá, luego la escucho, luego la escucho. Y en ese luego la escucho es donde el enemigo trabaja y actúa grandemente sobre usted y apartará totalmente esa palabra que Dios tenía para su vida. Nunca en el momento en que Dios lo siente a escuchar una predicación, nunca le diga que no al Señor, porque ese es el momento exacto que Dios escogió para hablarle a usted. Por eso el tema del mensaje dice, y tu disposición te lleva a tu bendición. Vamos a verlo de qué, tu disposición. En este versículo 14 es el punto central de lo que hoy el Señor te quiere hablar. A partir de hoy quiero que tú escuches y tengas mucho cuidado con lo que vas a escuchar. Entonces dice el 14. Cuando Él los vio, mire pues iglesia, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Recuerde lo que leímos en Levíticos 14. Cuando empieza en el verso 1:14 dice que ¿qué? Que Jehová le habló a Moisés y le dice que así será para los leprosos que estén limpios. Y empieza diciéndole que vayan y se presenten ante los sacerdotes. Mire pues. Pero mire este 14 aquí Jesús, en el tiempo ya de Jesús. Dice, cuando él los vio, les dijo, id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mire algo muy lindo aquí, iglesia, y me quiero enfocar un poquito aquí en esto. Cuando el Señor le dice, id, mostraos a los sacerdotes, ellos pudieron haberle dicho, a ver, Señor, no, empecemos por algo. Lo primero, iglesia, es que cuando Jesús les dice, Jesús pudo haber hecho un milagro así, en el momento que yo le dije, Señor, ten misericordia de todos. Jesús pudo haber hecho simplemente, sean limpios, e inmediatamente quedaban limpios. Que él tenía el poder de hacerlo. Por eso estamos hablando del tema de hoy, y es que tu disposición te lleva a la bendición. Por eso es el título del mensaje que Dios me regaló. Y le voy a contar una cosa, y es, ¿Jesús qué hace? ¿Y Jesús qué quiere hacer contigo? Jesús ve que ellos salen a su encuentro. ¿Qué hay en ellos? Fe. Jesús ve que ellos levantan la voz y piden misericordia. 2. Y Jesús ve que ellos lo exaltan como maestro. Decirle que tuviera misericordia de ellos era decirle, usted puede sanarnos. No era decirle, Jesús, usted puede darnos la fórmula para sanarnos. No, usted puede sanarnos. Pero mire Jesús lo que hace. Cuando él los vio, les dijo 14, id y muéstrense a los sacerdotes. Ese era el tiempo, aún en Levítico lo estamos viendo, donde Jesús no había venido, pero así era que Dios lo había estipulado. Pero había estipulado que fuera y se presentara ante los sacerdotes. Miren lo lindo de esto, iglesia. Había estipulado que fuera y se presentara ante los sacerdotes en el momento en que fueran limpios. Jesús los estaba mandando y todavía no habían sido limpios. Todavía los estaba mandando con la lepra. Analicen, iglesia. Ellos pudieron haber dicho, a ver, ma Jesús, pero es que ¿a qué vamos a ir ante los sacerdotes si aún todavía no estamos sanos? Está estipulado que se presenten ante los sacerdotes cuando ya seamos limpios. Lo dice Levíticos 14. Pero Jesús lo estaba mandando así. Igual, ahora llévalo a tu vida. Así te manda Jesús. Jesús te entrega la estrategia para recibir tu milagro. No todas las veces Jesús te hace un milagro así. No todas las veces te hace un milagro así, no. Hay ocasiones donde Jesús te dice lo que debes de hacer para recibir tu milagro. Pero la fe sin las obras va muerta. Las obras perfeccionan la fe. Entonces, mira esto, iglesia. Ellos tenían que tomar una decisión. O decirle y renegarle y refutarle, decirle, Señor, es que todavía no estamos sanos. ¿Para qué nos vas a mandar todavía, Señor? Si no estamos sanos. Sánanos y nosotros iremos ante el sacerdote y nos presentaremos. Pero ¿para qué nos vas a mandar ante el sacerdote así todavía con la enfermedad encima? 14. Cuando él los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Hay una cosa que Jesús sí sabe. Hay una cosa que Jesús sí sabía. Hay una cosa que Jesús sí sabe contigo, iglesia. Y es que cuando tú pones por obra lo que Jesús te dijo que hicieras, convéncete que mientras tú vas en el camino,
a hacer lo que Jesús te dijo que hicieras, Jesús desde ahí ya tiene estipulado tu sanidad, tu libertad, tu bendición. Solo obedécele y Él se ocupa de que cuando tú llegues al lugar donde tienes que llegar, a donde Él te mandó, ya tu sanidad estará sobre ti. Esto es lo lindo de todo, iglesia. Esto es el punto bueno, iglesia, de todo. Que yo me disponga, aunque yo no esté viendo con mis ojos nada. Que yo me disponga, aunque mi enfermedad todavía esté en mí. Que yo me disponga, aunque todavía mis ojos naturales no me muestren. Eso es como el Señor en un momento tan difícil como esto. En medio de una pandemia, el Señor me diga, vaya y abra un negocio ahora. Un negocio que posiblemente ni siquiera sea el fructífero para usted. Señor, pero ¿cómo me vas a decir eso? ¿Acaso no estás viendo la situación? Pero Él sabe por qué te está enviando a ese lugar. Él sabe por qué te está enviando a eso. Porque Él ya dispuso en su corazón sanarte. ¿Cuándo dispuso en su corazón sanarte? Cuando ve en ti tu disposición. Por eso el mensaje dice, tu disposición te lleva a tu bendición. Mire pues, iglesia. Entonces es esto lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué estaba viendo Él? Estaba viendo a unos leprosos que salieron al encuentro de Él a buscarlo. ¿Qué estaba viendo en ellos? Estaba viendo que tenían una fe grande. ¿Qué estaba viendo? Que lo veían y lo proclamaban como el maestro. ¿Qué más estaba viendo? Que estaban suplicando. Iglesia, eso te pasa a ti y a mí. Vemos a Jesús, escuchamos de Jesús, decimos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro proveedor. Decimos un montón de cosas de Jesús. Pero Jesús te manda a hacer las cosas y te quedas estático, te quedas quieto. Y ahí es donde tú y yo perdemos, iglesia. Porque Jesús quiere comprobar que lo que tú dices es verdad. Que lo que tú dices lo dices del corazón, no de boca. Por eso la palabra de Dios decía, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque no hacen lo que realmente dicen con su boca. Cuando yo pongo por obra, la fe se perfecciona en mí. Entonces Jesús está viendo lo que yo estoy haciendo, aunque el mundo no me esté creyendo. Aunque el mundo me diga que es que estoy loco. Pero yo le estoy creyendo que es Él el que me está enviando. Yo le estoy creyendo que es Él el que me está mandando. Yo le estoy creyendo que aunque mis ojos no están viendo el milagro ni lo que yo necesito, Él está enviándome a que haga algo sobrenatural, algo que no puede ser, algo que no he recibido todavía. Jesús les dijo en el 14, y demostrar a los sacerdotes. Pero mira lo que pasó. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. ¿Dónde recibieron su milagro? ¿Lo recibieron inmediatamente? No, lo recibieron en el momento en que pusieron por obra. Cuando pusieron por obra se encontraron con el milagro. Es en el momento en que tú pones por obra lo que Dios te mandó, cuando tú recibes tu milagro. No es el momento cuando tú lo declaras y lo hablas con tu boca y dices tener fe. No, es cuando pones por obra lo que Jesús te dijo para poder recibir el milagro. Cuando tú le obedeces, entonces, mientras estás en el proceso de la obediencia, es ahí donde Jesús te entrega tu bendición. Mira, iglesia, qué lindo es Jesús. Dice el versículo 14, parte B, dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué había en el corazón de Dios, de Jesús? Yo creo que Jesús dijo, si ellos van, o sea, yo los quiero sanar. Y me gusta la fe que ellos tienen. Y me gusta que me llame maestro, me gusta porque lo soy. Y me gusta que clamen porque ellos han oído hablar de mí. Pero no solo se queda en el oír, y eso es lo que nos pasa a muchos cristianos. Nos quedamos en el oír de Jesús. Es más, aplaudimos cuando Jesús hace milagros a otros. Y Jesús le habla a usted y usted no se define. Y usted no se lanza a poner por obra lo que Jesús le dijo que hiciera.
Pero usted es feliz aplaudiendo los milagros de otros y feliz aplaudiendo el milagro de otro. Y Jesús le dice, ¿cuándo vos lo vas a creer como lo creyó tu hermano? Y cuando vos vas a empezar a poner por obra lo que yo te dije que pusieras por obra. ¿Cuándo me vas a creer? Te dice el Señor. ¿Cuándo me vas a creer? Cuando has visto, has tenido testimonios de lo que yo he hecho. ¿Cuándo es el día que tú te vas a lanzar? Tendré que mostrarte milagros como Tomás para poder que me creas. ¿O serás capaz de creerme sin ver todavía el milagro? Verso 15, iglesia. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuándo fue sanado? Dice el 14, parte B. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿A dónde iban? A mostrarse al sacerdote. ¿De qué qué? De que estaban limpios. Ojo aquí con lo que le voy a contar. Muchas veces recibimos el milagro de Dios, y eso pasa mucho en las iglesias, usted lo ve mucho, el cristiano. Muchas veces buscamos al Señor y el Señor nos manda y nos da una palabra y nos manda a poner por obra y a recibir el milagro. Y recibimos el milagro y no volvemos nunca más nuevamente a la presencia del Señor. Entonces uno de ellos, viendo 15, viendo que había sido sanado, volvió. Ese volvió es, no le puso más cuidado a su felicidad, sino a su agradecimiento. Y eso le pasa muchas veces a mucha gente. Jesús les hace un milagro, se llenan de felicidad y se llenan a disfrutar del milagro. Y nunca más vuelven a darle gracias a Jesús. Y nunca más vuelven a exaltar a Jesús. Y nunca más vuelven a dar de rodillas gracias al Señor. Y hasta ahí llegó la comunión con el Señor. Y eso pasa mucho, mucho, iglesia, mucho. Hoy en el 2020 pasa mucho. Gente que se le pega a buscar del Señor y a escuchar del Señor y a pedirle al Señor. Pero cuando Dios le da el milagro, se centran en el milagro y se olvidan de devolverse a darle gracias al Señor. Quiere decir que esta gente, ¿qué? Fueron ante el sacerdote. El sacerdote les dio la aprobación de que estaban completamente sanos. Me imagino que hizo el proceso. Hizo el proceso que leímos en Levítico 14. Los miró, los examinó, cogió la avecilla, mataron 2 avecillas, la una viva, la otra vez, con sangre, todo el proceso del 14, del 1 al 57, lo ves ahí, que ese era el proceso para poder ser aceptado. Entonces quiere decir que ellos simplemente se metieron al proceso, fueron al proceso a mostrar, ni siquiera necesitaron un proceso, o fueron y vieron que estaban completamente sanos, les mostró que ya Jesús había hecho sin necesidad del proceso. Pero ¿qué hicieron? Fueron y se unieron a la comunidad, fueron y volvieron a la sociedad. Y eso pasa con la gente. Se aparta de Jesús. Vuelven a la sociedad, vuelven a la comunidad, y ahí entre la comunidad se olvidan de Jesús. Hay gente que dice ser cristiano y cuando recibe el milagro, hasta ahí fue cristiano. Porque el mismo milagro los vuelve y los lleva y los mete entre la sociedad. Los vuelve y los mete entre el mundo. Y en el mundo se quedan, se olvidan de volver a Jesús. Pero dice que el 15 entonces uno de ellos viendo ¿qué fue lo que hizo? Viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Qué no se movió? ¿Qué no movió él? La emoción. ¿Qué fue lo que hizo? Él no se quedó allá celebrando, sino que se devolvió a agradecer. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Ojo, iglesia, y mira algo bien tremendo. Y este era samaritano. Te quiero contar algo sobre ese versículo 16. Es increíble que entre tanta gente, 10 leprosos que había, uno de ellos era samaritano. Uno de ellos no creía en Jesús como hijo de Dios. Y ese que no era hijo de Dios, samaritano, y aquellos otros que posiblemente eran judíos, que creían o que habían oído de que el Mesías vendría. Este samaritano, que ni siquiera se esperaba un Mesías, que ni siquiera creía en un Mesías, que ni siquiera creía en un hijo de Dios, este fue el único
que se devolvió a darle la gloria a Dios. Y aún eso pasa entre hijos de Dios, que reciben su milagro y se olvidan de su Dios, que reciben su milagro. Y hay gente que ni siquiera tiene a Dios en el corazón y es más agradecidos que usted y yo. Qué triste. Y por eso Jesús deja plasmado esto aquí. Porque aquellos que decimos muchas veces ser hijos de Dios y buscamos a Jesús y buscamos al sanador, pero nos quedamos y nos enrolamos en la bendición y nos olvidamos de volver a darle gracias, de volver a glorificar su nombre. Y nos olvidamos del problema en el que estábamos, de la lepra que teníamos, de lo que éramos ante la sociedad, de cómo la sociedad nos despreció por lo que éramos. Y nos olvidamos de eso. ¿Cómo voy a decir yo que fui un hombre aún despreciado por la humanidad y la comunidad, por ser un alcohólico, por estar con una lepra y alcoholismo en mi vida? ¿Cómo voy a decir yo que no voy a seguir a Jesús después de haberme restaurado mi vida, después de haber rehabilitado mi vida? Porque aún nadie lo pudo hacer, lo hizo Jesús en mi vida. Me volví donde Él, le agradecí y aquí estoy todavía, queriéndolo glorificar su nombre cada día más y hablando de Él, de los bienes y de que es el Hijo de Dios. ¿Cuándo tú exaltas al Señor? ¿En qué momento tú exaltas al Señor? Cuando tú te has devuelto a darle la gloria al Señor. Hermanos en Cristo que se han retirado de las iglesias, han recibido sus bendiciones y se han apartado. Hermanos en Cristo que aún todavía, en una situación difícil que están viviendo hoy por hoy, se olvidaron del Jesús que un día había hecho milagros sobre sus vidas. Este es el tiempo, iglesia, donde realmente nos damos cuenta quiénes son los hijos de Dios. ¿Quién es la manada pequeña que quedará para Jesús recoger en su pronta venida? Porque es muy pronta, iglesia, es muy pronto. La Biblia nos está mostrando paso a paso que la venida de Cristo está ya encima, ya. Pero aquí se está discerniendo lo que es y lo que no es, iglesia. Aquí estamos viendo lo que es y lo que no es. Por eso no es de asustarse cuando usted ve a hermanos en Cristo apartarse de Dios. Porque han tomado una decisión como esa, porque dejaron de ver cosas naturales y ahora ya no quieren seguir al Señor y ahora se han cansado de escuchar la palabra de Dios. Y ahora el amor de muchos se ha enfriado, como muchos, como dice la palabra de Dios, que iba a pasar en estos tiempos. Por eso, todo aquel que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso estos son los tiempos donde Jesús te está diciendo, no te olvides de la lepra que tenías y de dónde te saqué yo. Vuélvete a mí y glorifica mi nombre. Este es el tiempo donde Jesús te puede estar diciendo, límpiate de la lepra que hay en ti. Ven a mí porque yo hoy, Jesús, te estoy hablando y quiero que tú te limpies de la lepra que está en ti, la que te aparta de Dios y la que te aparta de una comunidad entera, de una sociedad entera. Hoy es esa oportunidad que el Señor te está entregando. Vamos terminando, iglesia. Dice, y se postró en tierra, verso 16, a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Por eso clarifica, dice que era samaritano. Los samaritanos creían que el único profeta que existía era Moisés. Los samaritanos creían en Dios, pero no creían en nada más. Los samaritanos no la iban con los judíos. Menos se iba a postrar delante de un judío. Para ellos eran enemigos. Para ellos era lo mejor que podía pasar, era un judío muerto. Porque el samaritano y los judíos no se la iban bien. ¿Cómo este ser, siendo samaritano, dónde estaban los otros 9? Especifica que samaritano era este. Entonces no estaban los otros 9 supuestamente que creían en Jesús. Recibieron su milagro y se fueron. Recibieron su milagro y se metieron nuevamente a la sociedad. Y eso pasa muchas veces. Muchas veces, iglesia, ojo con esto, muchas veces la bendición te puede llevar a la perdición. Ten cuidado con eso. La bendición te puede llevar a la perdición.
Si tú no estás preparado para la bendición, eso te llevará y te emocionará tanto que te llevará a una perdición y a un apartar del mismo Señor, de aquel que te la dio. Entonces dice 17, respondiendo Jesús dijo, en son de pregunta dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, iglesia, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús todo el tiempo, Jesús sí sabe lo que ha hecho sobre mi vida. Jesús sí sabe lo que ha hecho sobre tu vida. Jesús sí sabe en el momento, Jesús sí tiene claro cuando un milagro, o sea que Jesús sabe en qué momento te hizo un milagro y espera de ti de que tú vuelvas a hacer en son de agradecimiento. Y Jesús espera que tú vuelvas y le glorifiques. O sea que Jesús sí espera cuál es tu reacción ante tu milagro. Pero Jesús lo primero que hace es ver tu disposición. Hay momentos de tu vida, y puede ser ahora, donde Jesús te haya hablado varias veces qué es lo que tienes que hacer para obtener tu milagro. Dijimos que la fe sin obras está muerta. Dijimos que las obras, la fe se perfecciona en las obras. Sin obras no hay fe perfecta. Sin obras no hay fe perfecta. Entonces desengáñese, no porque usted crea, simplemente por creer, simplemente, no porque tenga fe simplemente, su milagro se va a dar, no, su milagro se va a dar cuando usted ponga por obras de lo que Jesús le está diciendo que haga, al gusto suyo o al no gusto suyo. Recuerde, a los leprosos los estaba mandando al no gusto de ellos. ¿Por qué? Porque no los estaba mandando limpios, no, los estaba mandando con la enfermedad, los estaba mandando todavía con la lepra. Ellos pudieron haber renegado, ellos pudieron haber dicho, es que yo no veo nada, ¿cómo me estás mandando a que haga algo si todavía no me has limpiado? Usted puede estarle diciendo, es que yo no voy a hacer nada porque todavía no veo mi milagro. El día que vea mi milagro, entonces pongo en acción lo que me estás diciendo. Y Jesús le dice, no es así, no es así, mi amiguito. No, te estoy enviando y si tú me estás creyendo, yo veré en qué momento hago tu milagro, porque yo tengo claro que voy a limpiarte, yo tengo claro que voy a hacer eso en tu vida. Le hablo de algo. Una lepra es una falta de perdón y el Señor le puede estar enviando a usted mismo, que fue el humillado, a que vaya y pida perdón. Y usted está esperando a que Jesús lo limpie primero a usted, y a que Jesús salga en su defensa. Y Jesús le está diciendo, vaya y póngase a cuentas para yo sanarle totalmente a usted su corazón. Mire pues, y esa lepra te carcome, 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 y cada vez te aparta más de la comunidad porque la gente va viendo y que te convertiste, y te aparta cada vez más de Dios, porque Dios mismo está viendo lo que hay en ti, esa lepra que te destruye, que te destruye, que te destruye cada día más. Y que Jesús te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, aunque todavía no haya sanado tu corazón. Pero en la acción de hacer será donde te sanará tu corazón. Por eso dice, mientras ellos fueron limpiados. 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Qué está diciendo? Alguien que no tiene nada que ver conmigo. ¿Dónde están los que tienen que ver conmigo? ¿Dónde están los otros 9 que realmente sabían quién era yo? ¿Dónde están los otros 9 que venían aún? Que podían ser hasta judíos. ¿Dónde están los otros 9? ¿Cómo este extranjero que no tiene nada que ver conmigo, que aún ellos definen que no creen en mí como hijo de Dios, cómo este sí fue capaz de ser agradecido y devolverse? ¿Cómo este no se llenó de emoción con su milagro y salió y se fue y se metió entre la sociedad? No. Este se devolvió, se tomó la tarea de volver hasta mí, a decirme gracias, a postrarse y a darme el reconocimiento. Ya no de boca, no, sino de corazón. Y esto es lo que pide el Señor. Muchas veces nosotros, para recibir un milagro, exaltamos, glorificamos el nombre del Señor. Le decimos que Él es hermoso, que Él es maravilloso, que Él es misericordioso, que Él es el Salvador del mundo, que Él es grande, que Él hace milagros, que Él es poderoso. Recibimos el milagro y nos quedamos por allá. O sea que al grande, al maravilloso, al poderoso, tú lo olvidaste y yo lo olvidé. Diferente a que cuando nosotros le digamos eso, se lo volvamos cierto.
que volvamos con el milagro realizado y realmente ya no sea una exaltación de boca, no, sino sintiendo y siendo veraz de que Él es sanador, porque lo hemos vivido, porque hemos vivido la experiencia, de que Él es libertador, porque hemos vivido la experiencia, de volvernos y decirle, Señor, yo le digo al Señor, Señor, nunca hubiera sido capaz de salir del alcoholismo, ni siquiera las entidades que hay en el mundo, Señor, que estuve en ellas y estuve en algunas reuniones en ellas, ni siquiera fueron capaces de sacarme del alcoholismo. Jesucristo fue capaz de sacarme de esa adicción, de esa lepra que había en mi vida. Me devolví, me amañé y me quedé con Él. Y quiero hacer lo mejor para Él. Y eso es lo que Dios te dice hoy. Sal de esa lepra, suelta esa lepra. Pero si el Señor te dice, para salir de allí, para recibir la sanidad, es necesario que vayas y hagas esto. Hazlo, iglesia, hazlo. Hazlo porque mientras lo haces, el Señor ve la disposición. Por eso el mensaje, tu disposición te lleva a tu bendición. Vamos a darle gracias al Señor esta noche. Vamos a pedirle al Señor que sea Él limpiando. Quiero que ahí donde tú estés hagamos un ejercicio espiritual, iglesia. Quiero que por un momento cierres tus ojos. Quiero que veas lo que tú escribiste, cuál es la lepra que está en ti. Quiero que esta noche le digas a quien está a tu lado, regálame un momento, voy a hablar con Jesús. Y hoy hagas ese acto. Hoy el Señor te habló. Hoy el mensaje es para ti, para mi iglesia. Hoy el Señor quiere limpiarnos de esa lepra. Hoy el Señor quiere que podamos presentarnos en libertad, en sanidad, ante el mundo, ante la sociedad, pero mucho más delante del Señor. Inclina tu rostro y dile al Señor esta noche. Quiero que repitas junto conmigo, iglesia. Dile esta noche, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy vengo ante tu presencia con una lepra en mi vida, Señor. Dile ese pecado que aborda tu vida. Adulterio, fornicación, envidia, rencor, falta de perdón, odio, aquello que está en ti, aquello que es natural y también pasa a ser sobrenatural, aquello de lo cual no has sido capaz de sacar de tu vida, de tu ser. Dile a Jesús esta noche, Señor, ten misericordia de mí y límpiame de la lepra espiritual y emocional que hay en mi vida, Señor. Límpiame de la lepra, aun si es lepra física, si es enfermedad física. Dile al Señor, quita esta carga de mí, Señor. Quita esta enfermedad de mí, Señor. Exprésale con nombre propio aquello que tú sabes que es una lepra en tu vida. Aquello que te tiene apartado, tanto de Dios como de la humanidad. Repite conmigo, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio totalmente a esta lepra que tiene nombre propio. Dile el nombre de tu lepra esta noche al Señor. Repite conmigo, y en el nombre de Cristo Jesús, y a ti Jesús, te pido que tu Santo Espíritu me limpie totalmente de esto que afecta mi comunión contigo y con la sociedad. Límpiame, Señor, totalmente de esta lepra, porque hoy yo renuncio a seguir haciendo esto. Hoy yo renuncio, en el nombre tuyo, Jesucristo, a esta enfermedad que cada día destruye mi vida, mi ser, mi interior, que cada día destruye mi comunión contigo. Dile esta mañana, esta noche al Señor, hoy entrego a ti, Señor. Hoy me dispongo y abro mi corazón para que tú dirijas mi vida de lo que yo debo de hacer a partir de hoy, para que esta lepra en mi vida quede totalmente
limpiada de mi vida. Hoy me dispongo para recibir tu bendición. Háblame, Señor, dígale esta noche y muéstrame lo que yo debo de hacer. Porque hoy, después de este mensaje que me has hablado, dispongo mi corazón a que tú me muestres lo que debo de hacer, porque quiero ser limpio, quiero volver a ti y daré testimonio y glorificaré tu nombre, de que hoy recibiré mi bendición, porque hoy, Señor, me he dispuesto para recibir mi bendición. Te doy gracias por haberme hablado, te doy gracias por haber traído a mi mente, a través de tu Espíritu Santo, la lepra que se escondía en mí y que no había descubierto. Pero hoy seré libre totalmente, seré limpio totalmente. Entonces volveré y gracias a ti yo te daré, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, gloria sea al Señor. Una predicación especial que Dios nos ha entregado esta noche allí en tu lugar de oración, y hoy dile al Señor, saca la luz, muéstramelo en sueño, revélame lo que debo de hacer. Pues tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pues tu palabra dice, Señor, que a ese lugar, Señor, debemos ir sanos, limpios totalmente. Límpiame, Señor, muéstrame que me aparta totalmente y Dios te lo mostrará. Iglesia, quiero darle las gracias por conectarse, pero quiero darle más gracias a ustedes si ustedes se disponen a transmitir todas aquellas bendiciones que el Señor sigue haciendo. La iglesia sigue funcionando, la iglesia somos nosotros, aunque no estemos en el templo, la iglesia eres tú. Y sé que aunque estemos viviendo una situación difícil, el Señor está obrando milagros, el Señor está dando bendiciones. Por favor, dánoslo a conocer a la iglesia del Edén, porque queremos compartirlo. Quiero tener una hojita donde yo pueda decir con nombre propio, de darle gracias a Dios por el milagro que hizo sobre tal, sobre esta persona, sobre esta persona, sobre esta persona. Mucho más a partir de hoy, que serás limpio totalmente de tu lepra, igual que yo. Porque Dios nos mostrará y volveremos a darle la gloria de lo que hoy nos acaba de limpiar. Les amo mucho en el amor de Jesucristo. Para terminar, quiero darle gracias a todos ustedes, los que han acogido grandemente la predicación sobre el diezmo, las bendiciones que trae el diezmo para tu vida, la bendición que trae para tu propia vida. A todos ustedes como diezmadores y ofrendadores, quiero darle las gracias le doy gracias a Dios cuando oro por los diezmos, y aún la hermana también que lo recibe, ora por los diezmos, la administradora, y como tal también iglesia. Ella los toma y yo los tomo y oramos y le damos gracias al Señor por la obediencia tuya y por la bendición que pasa a ser también para el templo, por poderlo mantener mientras esperamos que el gobierno nos dé la autoridad para abrir. Padre, te doy gracias, Señor, por ellos. Gracias por esos diezmos y esas ofrendas. Bendíceles como tú lo prometes. Multiplícales hasta que sobre y abunde como tú lo prometes, Señor. Y aún cumplido, Señor Dios, también seas tú bendiciéndole en todas las peticiones que ellos entregan. Hermanos, Dios les bendiga grandemente, esperándole la gloria al Señor de lo que hoy acaba de hacer. Dispón tu corazón, no será fácil, pero Dios te dará las fuerzas para hacer lo que tengas que hacer y ser limpio de la lepra que está en tu corazón. Les amo mucho en el amor de Jesús. No olviden, iglesia, si Dios lo permite, mañana el culto de jóvenes, 7 de la noche, con uno de nuestros jóvenes predicadores de la iglesia. Domingo, 10 de la mañana, culto general, y domingo, 3 de la tarde, el culto más maravilloso. Me parece que es el más maravilloso. Es el culto de los niños. Son aquellos seres que Dios va a levantar sobre la tierra para que su mensaje siga siendo esparcido, para que el Señor, a través de esos niños
que serán los grandes predicadores del mañana. Esos niños entonces, iglesia, serán la salvación, los instrumentos de salvación usados por el Espíritu Santo de Dios para nuestra familia venidera. Les amo mucho en el amor de Cristo. Dios los guarde. Una feliz noche y su corazón dispuesto para el Señor. Oh, iglesia, tu disposición te lleva a tu bendición. No lo olvides. Bendiciones, iglesia. Dios los guarde.